La palabra de hoy. 22 de diciembre de 2023. Evangelio, Marco 12, 1, 12. La parábola de los labradores malvados. Memoria de San Bonifacio, obispo y mártir. La palabra de hoy. Misa diaria, Evangelio y reflexión. Y con el tiempo, envió un criado a los labradores para recibir parte del fruto de la viña de los labradores, pero ellos, habiéndolo apresado, lo golpearon y lo despidieron vacío. Aleluya, aleluya. Y de Jesucristo, que es el testigo fiel, el primogénito de los muertos, que nos ha amado y nos ha lavado de nuestros pecados con su sangre. Aleluya, aleluya. MC 12,1 a 12. Evangelio de hoy. Lectura del Evangelio. Y comenzó a hablarles en parábolas. Un hombre cavó una viña, y la rodeó de seto, y cavó un hoyo, y construyó una torre, y la prestó a los labradores, y emprendió un largo viaje, y a su tiempo, envió un criado a los labradores, con el fin de recibir algunos de los frutos de la viña de los campesinos, pero ellos, tras apresarlo, lo golpearon y lo despidieron vacío, y de nuevo, les envió a otro criado. Y lo hirieron en la cabeza, y lo trataron con desprecio, y otra vez, envió a otro, y lo mataron, y a otros muchos, a unos los golpearon, pero a otros los mataron. Gospel reading. Therefore, having still one son, most dear to him, sent him also to them, at the very end, saying, for they will reverence my son. But the settlers said one to another, this is the heir. Come, let us kill him, and then the inheritance will be ours. And apprehending him, they killed him, and they cast him out of the vineyard. Therefore, what will the Lord of the vineyard do? He will come and destroy the settlers, and he will give the vineyard to others. And so, have you not read the scripture? Gospel reading. The stone which the builders have rejected, the same has been made the head of the corner, by the Lord as this been done. And it is wondrous in our eyes. And they sought to take hold of him, but they feared the crowd. For they knew that he had spoken this parable about them, and living in vain, they went away. How can he humbly fulfill the spiritual duties entrusted to me by God, aligning my actions with his will, to bear abundant good fruit in his mission? Y comenzó a hablarles en parábolas. Un hombre cavó una viña y la rodeó con un seto, y cavó un hoyo. Y construyó una torre, y la prestó a los labradores, y emprendió un largo viaje, y a su tiempo, envió un criado a los granjeros, para recibir parte del fruto de la viña de los campesinos, pero ellos, habiéndolo apresado, lo golpearon y lo despidieron vacío. Este fue el primero de los muchos sirvientes que el dueño de la viña envió a los labradores para obtener algo del producto de la viña. Algunos de los sirvientes fueron maltratados, algunos golpeados, y otros fueron asesinados. Al final, el propietario envió a su hijo. Los arrendatarios lo mataron, pensando que heredarían la viña si el hijo moría. El contexto de esta parábola es importante. Jesús acababa de entrar Jerusalén para el comienzo de la primera Semana Santa, que terminaría finalmente con su muerte y resurrección. Del día antes, Jesús había limpiado el templo de los cambistas. Los sumos sacerdotes, escribas y ancianos se indignaron y comenzaron a tramar su muerte. Jesús les dirigió especialmente esta parábola. Para entender esta parábola, hay que entender quién representa a quién. Los líderes religiosos de Israel eran los arrendatarios, la viña era la nación judía, Dios Padre era el hombre que plantó la viña, los muchos sirvientes enviados a recoger la cosecha eran los profetas de antaño, y Jesús era el hijo amado que fue asesinado. La parábola concluye
diciendo que el dueño de la viña, Dios Padre, matará a muerte a los labradores y dará la viña a otros, en otras palabras, los escribas, fariseos, sumos sacerdotes y ancianos. Pronto se les quitaría su autoridad religiosa, y sería dada a los apóstoles y sus sucesores. Esta parábola, por lo tanto, nos presenta un resumen de la forma en que la Iglesia fue formada. Es útil notar que los líderes religiosos de la época sabían que Jesús les dirigió esta parábola, pero no prestar atención a la lección. Idealmente, si estuvieran abiertos al don de la fe, se habrían dado cuenta de que estaban intentando robarle viña de Dios, estaban intentando controlar y manipular el reino de Israel, para hacerlo a su propia imagen, y hacer caso omiso de la voluntad de Dios que lo estableció. Esta parábola es especialmente importante para cualquiera que ejerza alguna forma de autoridad sagrada. Los padres ejercen autoridad dentro el hogar, los obispos y sacerdotes ejercen autoridad dentro de la Iglesia, y todos ejercemos cierta autoridad espiritual cuando buscamos cumplir nuestra misión única en la vida. La lección de esta parábola es simple: no abuses de tu autoridad, no. Ejerce la autoridad según tu propia voluntad, ejércela con humildad solo de acuerdo con la voluntad de Dios. Todo líder, siempre y en todas partes, debe dirigir según la mente y la voluntad de Dios. Si fracasan, sufrirán las consecuencias. Reflexione, hoy, sobre cualquier forma en que Dios le haya confiado deber espiritual para cumplir su misión en este mundo. Cuando un deber de liderazgo es confiado a una persona, el líder también es la autoridad espiritual para cumplir ese deber. De acuerdo con la mente y la voluntad de Dios, esto requiere constante humildad para que solo se cumpla la voluntad de Dios. Procure ejercer toda autoridad de acuerdo con la mente y la voluntad de Dios. Y la viña confiada a su cuidado dará abundancia de buenos frutos. Oremos. Padre amoroso, has elegido enviarme, como inquilino de tu reino, para dar buenos frutos o vida eterna. Ayúdame a ejercer siempre con humildad la autoridad y el deber que se me ha confiado con humildad para que yo busque cumplir tu voluntad y solo tu voluntad. Jesús, confío en ti.